que responder y que hay que entregar un trabajo escrito, grupal, que se sube al aula virtual con una fecha de vencimiento que es esta, el 28 de marzo a las 22 horas. Los regulares entonces aprueban con 2 de los 3 trabajos prácticos aprobados. A los trabajos se les pone aprobados o no aprobados, no se devuelven los prácticos por estas condiciones de virtualidad, y lo que hacemos es, hacemos una devolución el 28 ustedes entregan el práctico, a la semana siguiente nosotros vamos a decir cuáles son los errores, en caso de que haya no aprobados, les explicaremos por qué no están aprobados y qué eran las cuestiones correctas que tendrían que haber respondido. Después, además de las condiciones de regulares, bueno, después va a haber otro práctico más avanzado en el tiempo. Con respecto a la promoción sin examen final, tienen que tener aprobados 2 parciales con más de 60 y existe la posibilidad de un recuperatorio para los que no aprueben uno de los 2 parciales. O sea, si no aprueban ninguno de los 2 parciales, quedan regulares. Si no se quieren presentar en los parciales, no se presentan. Los parciales son nada más que para promoción. Los alumnos que saquen más de 60 pueden tener la promoción directa sin examen final, y también está la posibilidad de que si alguno saca en un trabajo práctico aprobado y en otro de 30 a 59%, tiene la posibilidad de recuperar uno de los parciales. O sea, solamente hay un parcial que pueden recuperar. Si en los 2 parciales sacan menos de 30, o de 30 a 40, 50, no tienen la posibilidad de promover. Las fechas de los parciales son las fechas de la presencialidad. O sea, hasta ahora saben que fue muy alto la matrícula de alumnos ingresantes este año, entonces lo que conseguimos es poder dar clases presenciales para los parciales. Hasta ahora están confirmadas esas clases, en caso que se habiliten otras aulas, nos avisarán durante el cursado. Estoy viendo en el chat gente que tiene problema para la matriculación. En realidad, por el Soy Guaraní mandé 2 mails. Un mail que salió sucio, cargado de signos y números, y después otro mail más limpio. Hay gente que está copiando de ese mail sucio para querer entrar al aula, porque después me fijé y no hubo grandes inconvenientes. O sea, fíjense por favor de que estén copiando bien la contraseña. Acá hay una alumna que está pasando un celular o un teléfono para que la llamen y para ayudar a alguno de los compañeros que no pudieron ingresar. En caso de que no puedan ingresar, sino de ahora en más, yo estuve recibiendo varios mails en mi correo personal. Les habíamos dicho la clase pasada, nos habíamos presentado, que en la cátedra estamos Aldo Alessio, quien les habla, y Javier Rodrigo. Javier va a estar incluso a cargo de responder la mensajería interna del aula, así que si pueden empezar a mandarnos desde ahora las consultas que tengan a través del aula virtual, tenemos 2 formas para comunicarnos. Por un lado, van a encontrar que en cada unidad temática hay habilitado un foro, que es un foro de consultas acerca de los prácticos, acerca de la bibliografía. Las consultas, sin embargo, que sean temáticas, se van a responder en la clase, no vamos a dar clases particulares por mensajería. Y por otro lado, si hay algún problema especial, o si quieren dar aviso, hay gente que está avisando si no puede venir a clase, si no puede estar conectado y demás, eso lo pueden hacer a través de la mensajería interna del aula, y por favor manden mensaje a todos los docentes, así lo podemos leer todos, para que estemos notificados todos a la vez. No sé si hay alguna duda con respecto al formato de cursado y con respecto a las cuestiones de la materia. Si no, arrancaríamos por hoy. Si no hay dudas,
Hoy habíamos planteado que íbamos a empezar con el primer tema, esto referido a 1880, 1912, 1914. Si ustedes estuvieron avanzando en la lectura del material, habrán visto que, bueno, como los grandes ejes a trabajar serían el modelo agroexportador y el sistema político de gobierno, la denominada régimen oligárquico, hegemonía gubernamental, bueno, distintas formas de denominarlo. Entonces, si no hay preguntas, o dejamos las preguntas para después, Aldo, le doy el micrófono a Aldo, que va a comenzar con el tema del día. Me silencio. Aldo, si querés, activate, así podés arrancar. Ahí está, ¿escuchás? Bueno, vamos a tratar de tirar algunos datos sobre el periodo 1880-1912, como bien dijo bien. Estos temas que vamos a desarrollar, como el régimen político entre 1880 y 1916, y el modelo agroexportador forman parte de la unidad número 1, una unidad que va desde 1880 hasta 1930. En ese periodo, desde 1880 a 1930, uno puede hacer una periodización política teniendo en cuenta dos regímenes políticos. Uno, el régimen oligárquico de 1880 a 1916, y otro régimen político tienen nombres distintos, de acuerdo a los autores que ustedes puedan consultar. Digamos, ahí entre 1916 y 1930, de los gobiernos paritarios. Vamos a tirar es simplemente algunos elementos del primer periodo, que es el periodo que algunos autores denominan gobiernos oligárquicos, argentinos, multinacionales. Pero por otro lado, digamos, en este mismo periodo podemos establecer una periodización económica. Es decir, la periodización económica hace alusión a el modo de acumulación vigente durante esos años. El modo de acumulación durante esos años es el modelo agroexportador. Bien, sobre este modelo vamos a tirar algunos datos. Es decir, en este periodo entre 1880 podemos hablar que el modelo es hegemónico, es decir, que más allá de que existan algunos cuestionamientos, digamos, esos cuestionamientos son un poco relevantes desde el punto de vista político. El modelo agroexportador es predominante durante los años, más allá de los matices que naturalmente se van a observar, sobre todo a partir del impacto que genera sobre ese modelo la Primera Guerra Mundial y la participación de argentinos de otros países que van a ir adquiriendo la importancia que inicialmente va a tener sobre todo. Bueno, desde el punto de vista político nosotros tomamos 1880 porque es una especie de fecha bisagra, es decir, una especie de paso digamos, significa la construcción del Estado Nacional. Es decir, el periodo que va desde 1810 a 1880 es un periodo de guerra de la independencia, por supuesto, pero también, sobre todo de guerras civiles. Es decir, la revolución implicó la sustitución inmediata de un orden alternativo al orden colonial, donde ese orden se va a ir constituyendo durante estos 70 años de vida política del siglo XIX. Digamos que no me voy a detener en este periodo previo, digamos, pero digamos que a partir de 1862, con el gobierno de Mitre, se inicia un proceso liderado por las instituciones de la provincia de Buenos Aires, que va a durar 18 años y que va a atravesar no solo la presencia de Sarmiento y posteriormente de Avellaneda, sino un proceso político que va a terminar conformando efectivamente la unidad nacional, la creación del Estado, como el Estado Nacional como lo quiere plantear. Es un proceso
que se inicia mediante el avance hacia el interior del país, que es el sector probablemente más débil. Posteriormente va a continuar, digamos, en el litoral, con la represión a las montoneras de López Jordán, y finalmente va a culminar, digamos, sometiendo a la provincia de Buenos Aires, es decir, el sector autonomista de la provincia de Buenos Aires, que históricamente se había opuesto sobre todo durante el gobierno de Rosa, pero también por parte de sus seguidores, en este caso en 1880 Carlos Tejedor, se había opuesto a la construcción de una entidad supranacional que la contenga. Pero bueno, ahí en 1880 se produce se subordina definitivamente la provincia de Buenos Aires, es decir, Roca, que es el jefe del ejército, es el que triunfa sobre Carlos Tejedor, que es el que se opone naturalmente a la definitiva construcción del Estado Nacional. Se producen con actos bélicos y unas batallas, Parque Patricio, toda esa zona del Gran Buenos Aires, de lo que era la ciudad de Buenos Aires, de lo que sería, mejor dicho, la ciudad de Buenos Aires posterior, digamos, de 1880, y el triunfo ahí del ejército liderado por Roca significa lo que le planteé al principio, la consolidación definitiva del Estado Nacional. Es decir, la construcción del Estado Nacional implica el ejercicio de la autoridad de manera monopólica en todo el territorio, es decir, en todo el territorio en el que se concibe naturalmente la nación. A partir de 1880, como bien va a decir Avellaneda, no va a haber nada por encima de la nación. Y es importante ahí tener en cuenta, digamos, porque la consolidación del Estado garantiza este monopolio de la violencia por parte del Estado Nacional y la consecuentemente eliminación de las milicias provinciales. Es decir, no solo se va a producir la federalización de la ciudad de Buenos Aires, sino también la eliminación de las milicias provinciales, que eran las que cuestionaban el ejercicio de este atributo del que le estoy hablando. A partir de 1880 en adelante, entonces tenemos ese Estado, digamos, consolidado, que posteriormente se va a ir desarrollando y consolidando sus límites con el paso de los años. Pero este Estado también lo que va a implementar es la posibilidad de crear instituciones que canalicen el conflicto de una manera diferente a como se lo canalizaba previamente. ¿Sí? Previamente el conflicto se expresaba a través de la violencia, ahora se lo va a institucionalizar a través de un régimen político. Ese régimen político va a ser precisamente esto que hablábamos nosotros del régimen oligárquico. Y el régimen oligárquico, digamos, cuando hablamos de oligarquía estamos hablando no de una clase social, más allá de que algunos autores se refieran específicamente a un grupo en particular. Pero sobre todo estamos haciendo alusión a un sistema de dominación social. Es un sistema de dominación donde las decisiones públicas están en manos de unos pocos. Es decir, eso es lo que queremos citar, digamos, con el término oligárquico, oligarquía, como quieran denominarlo. La pregunta es, ¿de qué instrumento se vale este régimen político para reproducirse en el poder durante 36 años? Es decir, de 1880 a 1916. Y ahí ustedes van a ver, digamos, que lo que garantiza esa posibilidad de reproducirse en el poder es lo que algunos autores denominan los gobiernos electorales, el control de la sucesión a través de los gobiernos electorales. Es decir, el régimen político oligárquico va a ejercer, digamos, a diferencia de lo que establece la fórmula prescriptiva albediana, expresada a través de la Constitución, lo que se conoce como una representación invertida. Es decir, anteriormente, digamos, en la fórmula prescriptiva se establecía que eran los ciudadanos los que elegían a los diputados. Y por elección indirecta se elegían, digamos, a los senadores y presidentes. Es decir, era una elección donde la soberanía se ejercía de abajo hacia arriba, teóricamente. La fórmula, la representación invertida, la fórmula de representación invertida va a cambiar la ecuación. No van a ser los ciudadanos los que eligen a sus
funcionarios, sino que van a ser los dirigentes los que en última instancia van a elegir a quienes habrán de suceder. Es decir, el presidente saliente se garantizaba que un senador, entre tanto, pueda ser presidente. A su vez ejercía control sobre los gobernadores provinciales y sobre los diputados y senadores nacionales. Y a su vez los gobernadores ejercían control, digamos, sobre las propias legislaturas provinciales. Entre todos constituían, digamos, una especie de entramado político, una liga gubernamental, como se le dice la Liga de Gobernadores, como se la denomina, que le permitía reproducirse en el mundo. La expresión política de este régimen oligárquico es el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Y como vamos a ver, a diferencia de los demás partidos que van a surgir posteriormente, tienen la particularidad de que no surge de la sociedad civil, sino que es del propio Estado. Es decir, es el Estado el que se encarga de articular intereses relativamente encontrados entre las burguesías provinciales, cuyo pacto sella allí en 1880. Para ejercer este control de la sucesión, ustedes van a ver que va a disponer de algunos instrumentales. Entre ellos, digamos, la utilización de los recursos económicos del Estado. Es decir, a través de esos recursos ejercer es lo que se conoce, lo que algunos autores denominan, el patronazgo estatal. Esto es la utilización de recursos públicos con fines políticos, ya sea mediante la utilización del crédito, mediante la construcción de obras públicas o mediante el desarrollo de la propia estructura burocrática del Estado Nacional, que naturalmente se va a expandir por todo el territorio. Y el otro elemento también a tener en cuenta, digamos, es el elemento coercitivo, lo que se conoce como intervención federal, que es el artículo 6 de la Constitución Nacional. Si la intervención federal establece determinados requisitos para poder intervenir en una provincia, pero como va a ocurrir durante el régimen legal y posteriormente con otros gobiernos que van a suceder a este régimen político, la intervención federal se va a utilizar políticamente. Es decir, políticamente implicaba la posibilidad de intervenir en las provincias si esas provincias no eran políticamente afines, o apoyando, digamos, a unos opositores, o en última instancia decidiendo conflictos al interior del propio Partido Autonomista Nacional. Por supuesto que hay otros mecanismos de mediación que permiten el control político. Entre ellos, no lo voy a desarrollar demasiado, pero sobre todo el colegio electoral, que es una mediación indirecta en la elección de los candidatos políticos, y por el otro lado el ejercicio del fraude electoral, que como vamos a ver después cuando establezcamos la diferencia entre el régimen político, entre el régimen electoral del gobierno oligárquico y el que le va a suceder, va a haber diferencias sustantivas enmarcadas en el contexto de la sanción de la reforma de 1910. Naturalmente que este régimen político restrictivo, como lo estoy describiendo, va a sufrir cuestionamiento. El cuestionamiento más importante es el cuestionamiento de 1890. Se conoce en 1890 como la Revolución del Parque. Una revolución organizada, digamos, que se conoce como la Unión Cívica. Es una sigla, digamos, que pertenecían a los estudiantes universitarios de esa época y que posteriormente tomó nombre ese conjunto heterogéneo de facciones políticas que impugnaron al gobierno de Juárez. Entre ellos estaban, por supuesto, los estudiantes universitarios, porque también estaba Mitre, que expresaba en buena medida los intereses de los importadores y los comerciantes de Buenos Aires. Estaba Leandro Eleni y Hipólito Yrigoyen, que expresaban a los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Estaban los sectores como Estrada y Goyena, que expresaban los intereses de la Iglesia Católica, afectada, digamos, por la política laicista de Roca y de Selman. Estaban otros actores, otros personajes importantes que después estaban destinados a cumplir
un rol más que importante en la vida política argentina, como el caso de Justo, el caso de Lisandro Latorre. Lo cierto es que esta revolución de 1890 impugna al gobierno. Pero el gobierno va a utilizar una doble estrategia para tratar de contrarrestar el conato que implica la revuelta. Y esa estrategia consiste en una política dual, es decir, la posibilidad de cooptar a algunos sectores de la Unión Cívica, transando sobre cargos y magistratura, como va a ocurrir con Mitre. Mitre va a expresar posteriormente lo que se conoce como la Unión Cívica Nacional, y excluyendo a otros que, aún estando excluidos, no representaban un peligro para la viabilidad del propio sistema. Sistema que, a pesar de que provocó el derrocamiento de Juárez Celman, la perspicacia política tanto de Roca como de Pellegrini van a permitir, digamos, salvar el problema. Naturalmente, aquellos que quedaban afuera de esa negociación crearon lo que se va a conocer como la Unión Cívica Radical. Naturalmente su promotor, que es Leandro Alem, perdón. Leandro Alem va a utilizar, digamos, como estrategia para seguir impugnando al régimen político la revuelta, es decir, la revolución, la posibilidad de acceder al poder por medios violentos. En ese intento va a haber ahí 2 o 3 revoluciones, 1893, 1895, que van a terminar en fracaso. Posteriormente, como todos sabemos, Alem termina suicidándose y dentro del partido va a ir adquiriendo cada vez más peso su sobrino, que es Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen va a implementar también la misma estrategia revolucionaria, pero recién luego en 1905, y por el otro lado va a adquirir otro tipo de estrategia también novedosa, que es la abstención electoral. Es decir, es una negativa a participar en el régimen político porque se le considera naturalmente fraudulento. Esta estrategia, si bien va a implicar en el corto plazo la posibilidad que el régimen político oligárquico pueda reproducirse, digamos, va a implicar una impugnación moral que va a deslegitimarlo y en última instancia va a inducir a algunos de sus propios integrantes o a algunos de sus propios dirigentes a pensar en una reforma que en última instancia se va a terminar plasmando allá por 1910, 1912. 1890 es interesante tener en cuenta, digamos, porque no solo por la revolución del parque y el surgimiento y la política que adopta el régimen oligárquico, sino también porque tiene lugar a partir de 1890-1891 el surgimiento de los partidos políticos modernos. Es decir, 1890 es el punto de partida del surgimiento no solo del radicalismo, sino después, como vamos a ver, en 1896 el Partido Socialista, con Justo, y la Liga del Sur, liderada por Lisandro Latorre, que posteriormente va a plasmar allá por 1914 en el Partido Demócrata Progresista. La cuestión política expresada por el radicalismo, si ustedes quieren, digamos, se le va a sumar también durante estos años lo que se conoce como la cuestión social. Es decir, acá había habido un proceso de modernización que se inicia con los últimos años, las últimas décadas del siglo XIX, que va a dar lugar a la emergencia de nuevos actores sociales, entre ellos las clases medias, que van a encontrar, sobre todo a principios del siglo, su expresión política, digamos, en el radicalismo. Pero sobre todo el desarrollo del sistema capitalista en nuestro país va a dar lugar a su hijo natural, que es la clase obrera. Y la clase obrera, naturalmente, que va a plantear, digamos, sus luchas, sus propias demandas. Es decir, la clase obrera, lo que en el lenguaje de la época se denominaba las izquierdas, van a expresar, digamos, la cuestión social, que también es una cuestión importante en el siglo XIX, principios del siglo XX. Y ahí ustedes van a ver el surgimiento de 3 líneas ideológicas
diferenciadas dentro del propio mundo del trabajo, por denominarlo de alguna manera. Entre ellos los anarquistas, que van a ser la corriente hegemónica durante los primeros años de finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, y ahí ustedes van a ver cómo los anarquistas, digamos, van a ser hegemónicos, es decir, ser hegemónico dentro de la corriente del movimiento obrero implica tener un discurso y una praxis que en buena medida se adecúa a la expectativa de los sectores obreros mayoritariamente inmigrantes, la mayoría analfabetos, que va a encontrar en esa propuesta del anarquismo, de destruir la sociedad y construir sobre sus ruinas una nueva sociedad sin estados, sin patrones, una propuesta atractiva. Si los inmigrantes que vienen a nuestro país no aspiraban a ser trabajadores mejor pagos, sino lo que venían a ser eran propietarios independientes. Y de esa frustración pasaban muy rápidamente a, digamos, a posturas antisistémicas o posturas extremistas como la que planteaba naturalmente el anarquismo. En ese contexto, digamos, la huelga general revolucionaria resultaba atractiva como instrumento de lucha política en un sistema político muy poco confiable. Naturalmente se digo poco confiable porque estaba fundado sobre todo en el ejercicio del fraude que impedía que la voluntad popular naturalmente se exprese de manera transparente. En el caso del socialismo, que otra corriente también interna dentro del movimiento obrero, va a tener una actitud mucho reformista, es decir, el socialismo está inscrito dentro de lo que se conoce como la Segunda Internacional. La Segunda Internacional, a diferencia de la Primera Internacional, que tiene una postura revolucionaria, lo que plantea es la necesidad de resolver la causa del movimiento obrero en el ámbito parlamentario. El ámbito parlamentario se transformaría en esa especie de lucha de clases donde los dirigentes políticos que expresan los intereses de la clase obrera discutirían con otros dirigentes, naturalmente, que expresan políticamente otros intereses, la posibilidad de articular intereses encontrados. Esta actitud reformista de los socialistas implicaba la necesidad de que los inmigrantes se naturalicen. Bastante difícil de hacerlo por parte de los propios inmigrantes, sobre todo por las ventajas que tenían manteniendo su ciudadanía. Habida cuenta que los países de origen disponían del ejercicio de esta territorialidad en nuestro país. Y ese ejercicio territorial le permitía defenderse frente a cualquier aprieto que sufrieran por parte de las autoridades locales. Pero además era un poco complicado para el socialismo tratar de captar la voluntad de los sectores obreros para participar, como bien le decía anteriormente, en un sistema político de dudosa transparencia. Y tenemos el sindicalismo revolucionario, que también es otra corriente importante, que en un primer momento va a tener afinidad con el anarquismo, sobre todo con su internacionalismo, con su apoliticismo. Cuando hablo de politicismo no es que no le interesa la política, sino que rechazan las desviaciones tradicionales de la democracia liberal, que son los partidos políticos, y facción de la voluntad popular de los sindicatos, y esta mediación de los sindicatos, la mediación corporativa, si bien no va a adquirir mucha importancia en la primera década del siglo XX, sí lo va a tener a posteriori, sobre todo con el gobierno radical, cuando el rol del Estado adquiera un rol relativamente diferente. En ese sentido, es interesante tener en cuenta no solo la lógica que asumen distintas corrientes sindicales en función de planteos en relación a la actitud que asume el propio Estado oligárquico con respecto a la cuestión social.
Ahí ustedes van a ver el Estado, lo mismo que con respecto a la cuestión política, agresiva, que se va a expresar a través de la ley de residencia, o a través de la ley de defensa social, que va a ser iludibles a los anarquistas, por su carácter naturalmente antisistema. Y sin embargo, va a haber algún tipo de políticas sociales que atiendan a los intereses de los sectores obreros, como es la impulsada por la legislación social impulsada por Joaquín B. González, o el intento de crear el Departamento Nacional de Trabajo para crear tribunales que arbitren el problema de capital y trabajo, que en última instancia termina fracasando. Y que tenía naturalmente como principales destinatarios a aquellos sectores reformistas que estaban naturalmente vinculados al socialismo. Es decir, una actitud bifronte, como le decía, digamos, en relación a aquellos con los cuales se podía, digamos, cooptar, por lo tanto tenían una actitud relativamente favorable con respecto al sistema político, y aquellos otros que tenían una actitud decididamente antisistema. Es decir, después vamos a ver con Irigoyen cómo de alguna manera cambian estas cosas, cómo esta mirada del conflicto social como una cuestión privada a resolver entre las partes, digamos, se modifica a partir de una actitud un poco más receptiva por parte del Estado. Lo que quiero plantear es que estas dos cuestiones, la cuestión política y la cuestión social, también habría que sumar probablemente la cuestión étnica, porque no la voy a desarrollar en esta locución, digamos, son dos elementos a tener en cuenta para de alguna manera entender la reforma electoral que va a acontecer en 1902. Es decir, aquí hay un conflicto político planteado por el radicalismo, un conflicto social planteado por las izquierdas, y hay de parte de la élite dirigente una actitud también bifronte con respecto a cómo resolver el tema. Va a haber algunos, casos señores de Roca, digamos, que van a plantear la necesidad de seguir con el mismo sistema. Y va a haber otros sectores, como entre ellos Roque Sáenz Peña, que van a plantear la necesidad de impulsar reformas que permitan democratizar el sistema político. Esas reformas se van a plasmar en la ley que lleva naturalmente su nombre, en un sistema electoral que va a establecer diferencias significativas con respecto al sistema electoral. Ahí ustedes van a ver que el sistema electoral durante el régimen oligárquico era un sistema, digamos, de lista completa, como se le denominaba, es decir, que ganaba las elecciones, se llevaba todos los estados. Aquí lo que va a existir, se va a plantear en la reforma del 12 va a ser la representación de las minorías, es decir, lo que se conoce como la lista incompleta, es decir, un tercio sería para las minorías y los 2 tercios restantes para la primera minoría. Los sectores conservadores naturalmente creían que ellos serían los que en última instancia ganarían las elecciones y por lo tanto lograrían que el radicalismo o el socialismo se incorporen como primera minoría. Ahí ustedes van a ver también cómo, digamos, el voto, si bien sigue siendo universal, porque así lo había sido, no era que no votaban los sectores populares, sino que lo hacían, pero encuadrados dentro de las maquinarias electorales de la época. Los que no votaban eran los sectores medios o los sectores altos, no porque no les interesara la política, sino porque disponían de mejores mediaciones para canalizar sus intereses que hacerlo a través de los partidos políticos. Pero aquí se va a imponer, digamos, ya no el voluntarismo a la hora de ejercer los derechos ciudadanos, sino la obligatoriedad, como lo va a plantear el propio Roque Sáenz Peña. Es decir, ya no todos podrán votar, sino que todos deben votar. Eso así va a ser el lema de Roque Sáenz Peña. Por supuesto, el voto va a ser también secreto, a diferencia del voto cantado,
y los padrones ya no lo van a confeccionar los partidos políticos por la influencia del pueblo de paz, como te decía, sino que van a tomar los padrones militares para que haya una mayor transparencia en la conformación. Es decir, como le decía anteriormente, lo que los conservadores pensaban es que difícilmente el radicalismo podía ganarle en elecciones limpias o transparentes. Lo que temían era que el radicalismo en última instancia se diera el poder por medio tiempo. Entonces este es un poco el fundamento de la reforma que en última instancia promueve. Naturalmente que es un experimento que sale mal porque el radicalismo termina triunfando en 1916, como vamos a ver en otras clases. No solo por los méritos del radicalismo, que naturalmente lo tuvo, sino también porque el propio régimen oligárquico se fragmenta. Es decir, no va a existir desde el llano, de parte de los sectores conservadores, la posibilidad de construir un partido político similar que articule naturalmente los intereses de los distintos sectores conservadores en todo el país. Va a fracasar en ese intento, es decir, va a fracasar en ejercer desde el llano un control sobre los gobiernos provinciales, sectores conservadores similar al que el propio PAN había construido desde el Estado. Eso motiva naturalmente el triunfo de Irigoyen en 1916. O sea, más o menos, si quisiera resumir, diría que hay un régimen político, hay un cuestionamiento a ese régimen restrictivo y hay una forma bifronte de actuar por parte del Estado que en última instancia tiende a cooptar a uno y a excluir a otro. La exacerbación del conflicto al principio en la primera década del siglo XX lo que va a motivar es la posibilidad de impulsar reformas destinadas a atenuar este conflicto y a democratizar el sistema que le confiera, para conferirle, mejor dicho, una mayor legitimidad al régimen político. Más o menos esto desde el punto de vista político. No sé si se necesita alguna aclaración o algo por el estilo. Desde el punto de vista económico, lo que voy a tirar también algunos datos, algunos elementos que seguramente ustedes lo pudieron leer en la bibliografía de la primera unidad. La Argentina, digamos, se va a integrar plenamente al mercado mundial allá por las últimas décadas del siglo XIX. No es que antes no estuviera, sigue integrado. Digamos, la División Internacional del Trabajo, que va a ser el cuadro en el cual se va a integrar. La División del Trabajo implica la especialización productiva de los países, y países productores de materias primas, como va a ser Argentina y la mayoría de los países de América Latina, en el caso de Argentina, productor de carnes y cereales, y países productores con bienes con alto valor agregado. Es decir, esta división del trabajo no es producto de las últimas 3 décadas del siglo XX, sino que viene desde la revolución industrial. Es decir, la revolución industrial no implica, digamos, únicamente una mecanización de procesos productivos, sino también y relaciones sociales de producción bastante particulares, sino también una diferenciación productiva entre países que provocan esta especialización que encuentra, digamos, su cauce más nítido, digamos, a fines del siglo XIX. Ahora, para que este proceso de integración sea factible, ahí van a concurrir una serie de factores, es decir, se van a combinar lo que se conoce como factores de producción. Es decir, va a ser necesario para que nuestro país se pueda integrar al mercado mundial la construcción de un mercado de capitales, la construcción de un mercado de tierras y la construcción de un mercado de trabajo. Esos son los 3 factores de producción fundamentales. Ahí ustedes van a ver que
la construcción de un mercado de capitales se basa sobre todo en la posibilidad que van a tener sobre todo en Inglaterra, que es la capital financiera del siglo XIX, Londres, la capital financiera del siglo XIX, la posibilidad de, sobre todo los inversionistas privados, de maximizar sus ganancias tratando de invertir fuera de su frontera. Es decir, ustedes saben que en un país cuando existe liquidez, el valor del dinero tiende a encarecerse. Cuando, por el contrario, se produce liquidez porque se incrementa la producción, se permite el comercio y todo lo demás, lo que se produce es una caída de la tasa de ganancia, por lo tanto, va a ser relativamente viable para los inversores tratar de obtener una mayor tasa de retorno que la obtienen en los países metropolitanos, invirtiendo sus excedentes en otros países. Y la Argentina va a aparecer, digamos, como un país receptor de esos capitales. La Argentina necesita de esos capitales para construir no solo el Estado, que va a tener un financiamiento importante, sino y sobre todo lo que se conoce como la infraestructura social básica. Es decir, todo el sistema de transporte que ustedes van a ver con el desarrollo de los ferrocarriles y cómo los ferrocarriles van a influir sobre la formación de pueblos y la urbanización del país. O sea, los ferrocarriles como parte de una infraestructura social básica, junto con los puertos y demás, que es lo que va a facilitar, es decir, el transporte de la producción de sus lugares de origen hacia el puerto y de los puertos al mercado mundial. Naturalmente que ese transporte de la mercadería al mercado mundial también va a estar facilitado por un gran desarrollo de la industria naviera. De la industria naviera, en la que sobre todo el barco a vapor, el que va a posibilitar acercar los continentes en menos tiempo que los veleros, que va a disponer de mayores cargas, que va a poder del flete a menores costos, y va a disponer sobre todo de cámaras frigoríficas, que es lo que va a posibilitar la exportación de productos perecederos de nuestro país hacia Europa. O sea que aquí hay un proceso, digamos, concomitante, es decir, simultáneo. Es decir, por un lado, excedentes de capitales dispuestos a invertir fuera de su frontera para maximizar su ganancia. Y a su vez, un país necesitado de esos capitales para construir toda la infraestructura social básica que necesita para poner su producción en el mercado mundial. Otro elemento importante es la construcción de un mercado de tierras. Esa construcción del mercado de tierras está íntimamente ligado a lo que yo le denominaba previamente la construcción del Estado, es decir, la conformación de la frontera del Estado Nacional. Las tierras ese mercado de tierras se va a constituir sobre todo mediante la ocupación de territorios indígenas, a través de lo que se conoce como la campaña del desierto, liderada por Roca, que va a arrinconar a los indígenas allá sobre el contrafuerte y esas tierras apropiadas naturalmente que van a ser tierras aptas para producir lo que el mercado mundial está demandando, no solo carnes, sino también cereales. Y a su vez esas tierras no podían producir por sí solas, sino que necesitaban gente que las trabaje. Y la Argentina no podía, realizar este tipo de explotación pensando simplemente en la utilización de la mano de obra activa o esperando simplemente que el problema de mano de obra lo resuelva el crecimiento vegetativo de la población. Por lo tanto, en este contexto va a entrar, digamos, también de manera simultánea, de manera concomitante, la posibilidad de disponer de mano de obra externa, producto del excedente de mano de obra existente en Europa, sobre todo en los países del sur de Europa, tanto Italia como España, digamos, donde va a haber durante estos años una formidable crisis de la agricultura, producto de la mecanización del proceso productivo, producto de la importación de cereales, sobre todo norteamericanos, que va a liberar, sobre todo en los países mediterráneos, un excedente de mano de obra hacia las ciudades.
Algunos de ellos, naturalmente, van a encontrar trabajo. Como Italia o España son países industrialmente atrasados, por lo tanto no van a tener la misma capacidad de succión de fuerza de trabajo que los países digamos Inglaterra o Francia. Por lo tanto, sí va a haber un excedente que va a estar en condiciones naturalmente de emigrar. Entonces ahí tenemos también un proceso simultáneo, un proceso concomitante entre un excedente de población existente en Europa y la necesidad de mano de obra que tiene la Argentina para poner a producir la potencial riqueza de la Pampa Buena. En este proceso, digamos, va a ser importante también el rol del Estado. Ustedes van a ver ahí que no es que estos factores de producción se ensamblan automáticamente a través del mercado, sino que el Estado va a cumplir un rol fundamental. Ahí ustedes van a ver que el Estado no solo va a constituirse como Estado y va a garantizar la institucionalización del conflicto y el dictado de algunas leyes tendientes a normalizar relaciones sociales o a viabilizar relaciones comerciales. Ahí va a aparecer el intento, no el intento, sino la uniformización de la moneda, la eliminación de las fronteras, las aduanas fronterizas entre provincias, etc. Pero aparte es el propio Estado el que va a estimular no solo la llegada de capitales, digamos, concediendo o garantizando, mejor dicho, determinadas ganancias a los inversores, sino también el que va a estimular el ingreso de inmigrantes mediante pasajes subsidiados y toda una política de inmigración que en última instancia va a permitirle a la Argentina, digamos, en muy pocos años transformarse en un país productor de bienes, uno de los principales países productores de bienes primarios. Es decir, también sintetizando esta idea, no voy a detenerme en cómo funciona la economía, pero cuál es la lógica de la economía para no abrumarlo, pero digo, lo que quiero sintetizar, para sintetizar este tema y para que ustedes lo tengan más o menos presente, es esta idea, ¿no? Es decir, la idea de que la Argentina se integra en el mercado mundial como un país productor de materias primas. Y que en ese proceso es fundamental, digamos, la constitución de estos tres factores de producción de los cuales los describí.